Hoy es sábado 2 de mayo de 2026 y tenemos sobre la mesa un documento que, en apenas unas pocas líneas, destrozó por completo el marco mental de sus seguidores en el siglo I. Vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 7 al 14. Fíjate que es un pasaje con una profundidad brutal. Vale, vamos a desglosar esto, porque lo que empieza como, digamos, la torpe petición de un alumno a su maestro, termina reescribiendo la historia de la teología, o sea, redefine nuestra comprensión de la divinidad por completo. Es una inmersión profunda en uno de los diálogos más desestabilizadores que existen en las fuentes que analizamos. Totalmente. Además, el momento en el que abordamos este texto no podría ser más apropiado. Desde el punto de vista litúrgico, este pasaje coincide con el sábado de la cuarta semana de Pascua y, de forma sumamente reveladora, con la festividad de San Atanasio. Ah, claro, el obispo y doctor de la Iglesia. Exacto. Ese cruce de fechas no es una simple casualidad de calendario, no. Atanasio es una figura absolutamente clave para entender la magnitud, diría yo, sísmica de las palabras que vamos a examinar hoy. La clave al leer este texto es prestar mucha atención a los matices. Sí, porque de entrada parece una charla casi casual. Claro, se trata de un momento de intimidad que en realidad oculta una revelación de proporciones cósmicas. Para dimensionar el impacto de la respuesta que da Jesús, debemos situarnos en la chispa que enciende todo este diálogo. Y todo empieza con una petición de Felipe, que es uno de sus discípulos. El texto indica que Jesús acaba de afirmar algo como: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Sí, y añade, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Justo. E inmediatamente después, Felipe interviene con una frase muy concreta. Dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Madre mía, esa frase. Esa frase de Felipe condensa una carga de frustración y un anhelo humano fascinantes. Muéstranos al Padre y nos basta. Es que esa desconexión es asombrosa, de verdad. Al leer esa petición, la imagen que se proyecta es la de un estudiante universitario que ha tenido al mejor profesor de matemáticas del mundo durante años. El profesor ha estado frente a él en el aula resolviendo problemas súper complejos en la pizarra. Demostrando cómo se aplica todo en el mundo real, claro. Exacto. Y el día del examen final, el estudiante levanta la mano y dice: «Profesor, por favor, denos la fórmula secreta». Y con eso será suficiente. Es una analogía buenísima, la verdad. Lo fascinante aquí es cómo ese estudiante, Felipe, representa un patrón cognitivo casi universal para todos nosotros. Para entender el peso real de su petición, hay que sumergirse un poco en la mentalidad del judaísmo del siglo I. Claro, porque su concepto de Dios será muy distinto al que tenemos asimilado. Muy distinto. O sea, en esa cosmovisión, Dios, el Padre, es absolutamente trascendente. Es el creador inabarcable que habita en una luz inaccesible. Recordemos que en la tradición hebrea, Moisés no podía ver el rostro de Dios y vivir. Sí, existía un velo literal en el templo que separaba lo humano de lo divino, ¿verdad? Exactamente. Y Felipe opera bajo ese paradigma tan estricto. Él ve a Jesús como un profeta excepcional, un puente, tal vez incluso el Mesías político, pero sigue esperando que ese puente le lleve a una teofanía clásica. O sea, es decir, sigue buscando el rayo cayendo del cielo, el monte humeante, la zarza ardiente, todo eso. Busca un espectáculo sobrenatural independiente, sí. Ya veo. Precisamente. Felipe separa en su mente la figura histórica que tiene delante, el Jesús que come, camina y se cansa, de esa idea imponente y abstracta de Dios. Y al pedir que se le muestre al Padre, evidencia una ceguera muy propia de la naturaleza humana, diría yo. La tendencia a buscar verdades supremas en eventos pirotécnicos, ¿no? Justo. Ignorando que la esencia de las cosas a menudo se manifiesta de forma sostenida y muy silenciosa en lo ordinario. Se pierde el hecho monumental de que la revelación que exige ya está completada, sentada a la misma mesa con él. Y es ante esa incomprensión donde el texto da un giro que, rompe cualquier expectativa. Si el problema de Felipe es que busca un intermediario que le sirva de puente hacia Dios, la respuesta de Jesús no es mostrarle el camino, es dinamitar la idea misma de que existe una distancia. Es brutal. Jesús le responde: «Tanto tiempo he estado con vosotros, ¿y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Lugar a dudas, una de las afirmaciones teológicas más radicales jamás documentadas. Y aquí es donde la figura de San Atanasio, que mencionamos al principio, cobra una relevancia vital. Atanasio, en el siglo IV, fue el gran campeón de lo que se definió como la consustancialidad, el término homoousión. Vale,
Vamos a detenernos un segundo en eso. Porque, a ver, ¿por qué fue necesaria una batalla teológica siglos después por esta sola frase? Pues porque asimilar que un ser humano de carne y hueso es idéntico en esencia al creador del universo provocó un cortocircuito enorme en el mundo antiguo. Surgió una corriente muy fuerte, el arrianismo, que argumentaba que Jesús era una creación excelentísima de Dios, pero no Dios mismo. Supongo que eso sonaba más lógico o más fácil de digerir para la filosofía de la época. Claro, encajaba mejor. Sin embargo, Atanasio dedicó toda su vida, sufriendo múltiples exilios, a defender que si el Hijo no es de la misma sustancia que el Padre, entonces la revelación de Dios está incompleta y la salvación humana es sencillamente imposible. Es que la afirmación, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no es una simple metáfora de representación, no. No, no. Es una declaración de identidad absoluta. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y la lectura se vuelve un desafío. Porque tenemos por un lado esta doctrina inabarcable que definirá concilios imperiales enteros, y por otro el tono del pasaje. Si leemos el texto con detenimiento, hay una vulnerabilidad inmensa en esa pregunta. Totalmente de acuerdo. Suena un reproche de una intimidad abrumadora. Es como un amigo íntimo que siente una punzada de dolor, porque su compañero más cercano no ha logrado ver su verdadera esencia después de años conviviendo juntos. Esa dualidad estructura toda la teología joánica. La revelación cósmica no ocurre desde un trueno, sino en medio de una corrección fraternal durante una cena. Jesús añade a continuación, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Obligando a Felipe a redefinir el concepto mismo del verbo ver, supongo. Exacto. La visión óptica, puramente biológica, del Dios trascendente que pedía Felipe, es un imposible categórico. Lo que se le ofrece es una comprensión espiritual. Ver al Padre consiste en observar el amor, la misericordia y la justicia encarnadas en la vida humana del Hijo. Pero claro, exigir ese salto intelectual y espiritual es súper arriesgado. Decir que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí requiere una capacidad de abstracción altísima. Y el texto parece reconocer esa dificultad, porque a continuación ofrece un anclaje material, digamos. Una especie de red de seguridad. Eso es. La instrucción continúa diciendo, las palabras que os digo no las hablo por mi propia autoridad, creedme por las obras mismas. Para ilustrar esto, pensemos en el mundo de la alta relojería. A ver, cuéntame. Imaginemos a alguien que afirma ser un maestro relojero de primer nivel mundial. Si empieza a explicar la tensión milimétrica de los engranajes y la física cuántica detrás de los materiales, un aprendiz podría bloquearse. Las palabras superan su capacidad técnica por completo. Claro, se pierde en la teoría. Pero no hace falta que entienda la teoría. Basta con poner sobre la mesa el reloj perfecto, que no adelanta ni atrasa un solo segundo en 10 años. La obra material valida la afirmación técnica. Esa metáfora captura muy bien la función probatoria de los actos en el texto. Las obras actúan como una evidencia empírica que sostiene una afirmación espiritual que, de otro modo, pues parecería un delirio de grandeza. Sin embargo, aquí me surge un dilema importante. Si se presta atención a la formulación, o si no, creedme por las obras mismas, suena casi a una concesión. Se trata de un plan de contingencia de Jesús. ¿A qué te refieres exactamente? Es decir, si las palabras requieren una sintonía espiritual tan elevada, ¿no es una especie de premio de consolación para los intelectuales o espiritualmente menos dotados decirles que se conformen con ver los milagros materiales? Ah, ya te entiendo. Pues si conectamos esto con el panorama general, si se evalúa bajo la lupa de todo el Evangelio de Juan, queda claro que no es una rendición ni un plan B. Para entender esto, hay que observar el concepto hebreo de davar. Que entiendo que no diferencia estrictamente entre palabra y acto, ¿no? Exactamente. La palabra de Dios hace lo que dice, es un evento en sí misma. Por lo tanto, las enseñanzas profundas de Jesús y sus actos físicos son dos expresiones de la misma realidad divina. No hay jerarquía entre ellas. Pero espera, si esa sintonía espiritual para asimilar las palabras sigue siendo tan exigente, ¿cómo se cierra la brecha para quien solo logra percibir lo material? Sigue pareciendo que hay dos categorías de seguidores. Esa tensión se resuelve en la frase inmediata que pronuncia Jesús. Dice, el Padre que mora en mí
hace sus obras. Fíjate que no dice, yo hago las obras con el poder del Padre. Sino que es el Padre mismo actuando a través del Hijo. Eso es. Las obras, ya sea devolver la vista a un ciego o multiplicar los panes, no son trucos de magia inconexos diseñados para deslumbrar mentes simples. Son la encarnación del carácter del Padre. En el mundo material, el amor divino restaura la vista. Y la provisión divina alimenta a la multitud. Así es. Creer por las obras es llegar exactamente a la misma verdad profunda. Que el tejido mismo del universo obedece a este hombre porque este hombre es el creador encarnado. Las palabras y las obras son, en definitiva, indivisibles. Y justo cuando parece que el texto ha llegado a su punto más alto de densidad teológica, estableciendo que las obras son la manifestación visible de esa unión inefable, la narrativa da un salto al vacío que resulta casi incomprensible. Traslada ese poder a los seguidores. El famoso pasaje de las obras mayores. Sí, el pasaje dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Cualquier analista crítico tiene que detenerse aquí y arquear una ceja, la verdad. Desde luego, es una afirmación muy fuerte. Las fuentes describen a Jesús caminando sobre el mar, calmando tormentas con una frase y levantando a un hombre que llevaba 4 días muerto. ¿Cómo sostiene el texto que alguien hará obras mayores que esas? Desde un prisma puramente lógico, suena una exageración imposible. Esto plantea una pregunta importante. Esta promesa de las obras mayores es efectivamente uno de los puntos que generan mayor fricción al interpretar el texto. La resolución de este aparente absurdo radica en la cláusula causal que sigue inmediatamente. El por qué yo voy al Padre. Exacto. Para el lector contemporáneo, mayor suele significar más espectacular, más pirotecnia, una ruptura aún más dramática de las leyes físicas. Pero el texto no opera bajo esa métrica. ¿Bajo qué métrica opera entonces? O sea, ¿qué define esa grandeza? La define el alcance, la universalidad y el impacto en la restauración humana. Durante el ministerio histórico documentado en estos textos, la acción de Jesús estaba restringida a las coordenadas de tiempo y espacio de la Palestina del siglo I. Claro, tocaba a las personas de una en aldeas específicas. Justo. Al afirmar «voy al Padre», indica el fin de esa limitación geográfica y temporal. La ascensión al Padre es lo que desencadena que ese mismo espíritu, ese mismo poder operativo, se distribuya de forma masiva. Es decir, pasamos de un modelo concentrado a un modelo en red. Exacto en su funcionamiento. Las obras son mayores no porque sean trucos de magia más difíciles, sino porque el impacto de la redención se vuelve global. Un discípulo del siglo I podía llevar el mensaje al centro del Imperio Romano, transformando la ética de toda una civilización. Las instituciones de caridad, la sanación sistemática de enfermos en hospitales. Que nacerían siglos después bajo esta misma inspiración, claro. La liberación psicológica y espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. Esas son las obras mayores. Es la expansión geométrica del mismo amor sanador. Es como pasar de escuchar a un solista brillante tocando un instrumento perfecto en una pequeña sala de madera, a escuchar una sinfonía global ejecutada por una orquesta masiva. La partitura sigue siendo exactamente la misma. Fue escrita por el mismo compositor. Pero el volumen, la acústica y la capacidad de envolver al mundo entero alcanzan una magnitud infinitamente mayor. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica de la promesa. Y por eso, justo a continuación, el texto introduce el mecanismo operativo para que esa orquesta funcione. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Reitera, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esa condición de pedir en su nombre a menudo sufre de una trivialización enorme, como si fuera una frase legal que se añade al final de un contrato, o no sé, una especie de contraseña mística que obliga a la divinidad a conceder deseos aleatorios. Y ese es un error de lectura monumental. Para comprender el mecanismo de pedir en su nombre, debemos mirar el contexto sociopolítico de la época, particularmente la figura del legatus o emisario romano. Ah, interesante. A ver. Cuando un embajador actuaba en el nombre del César, no tenía un cheque en blanco para hacer su propia voluntad. Tenía la autoridad del imperio únicamente mientras sus acciones y peticiones estuvieran en perfecta alineación con los propósitos del emperador. Vamos, que no podía pedir fondos en el nombre del César para construirse una villa personal en la playa. Imposible. Perdería la autoridad al instante.
De mismo modo, pedir en el nombre de Jesús significa pedir en total alineación con su carácter, su mente y su voluntad. Es una petición que busca los mismos fines que Él buscaría. La restauración, la verdad, la misericordia. Y, como señala el texto explícito, para que el Padre sea glorificado. La garantía de que la petición será cumplida reside en esa alineación. Si la orquesta global toca la melodía del compositor, la autoridad divina garantiza que el sonido resonará. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo este recorrido muestra una progresión impresionante en el texto. Hemos arrancado desde una petición, la de Felipe, que nacía de la ceguera y de una concepción antigua y distante de la deidad. Hemos pasado por la explosiva declaración de que la esencia del Creador es visible en un ser humano concreto, una idea por la que figuras como Atanasio lo arriesgarían todo. Hemos desgranado cómo la palabra y la obra material forman un solo tejido irrompible. Y finalmente, hemos aterrizado en la transferencia de esa autoridad operativa sin límites de espacio y tiempo hacia aquellos que mantienen la alineación con ese propósito original. Es un nivel de densidad conceptual que asombra. En apenas 8 versículos, el paradigma de la relación entre el ser humano y lo divino queda reescrito para siempre. No deja lugar para un Dios distante. Esto nos deja una reflexión ineludible. Quien se adentra en este texto se enfrenta a un espejo que no permite la indiferencia. Si el documento asegura con tanta rotundidad que la autoridad transferida resulta en obras que superan en magnitud a las de la narrativa original, cabe preguntarse de forma muy concreta de cara a nuestro día a día. Es el desafío latente del texto. ¿Cuáles son esas obras mayores que estamos llamados a realizar hoy en nuestros propios contextos? Basándonos en esa autoridad prometida. ¿Cómo se manifiesta hoy esa capacidad para revelar al Padre en un mundo que sigue exigiendo pruebas visuales? Convierte la lectura en una exigencia de acción práctica, desde luego. Para respetar la solemnidad del pasaje que hemos diseccionado hoy y como conclusión lógica a nuestra exploración profunda, cerramos este análisis exhaustivo con una breve oración que nace de la misma raíz de este Evangelio. Señor Jesús, te pedimos la gracia de abrir nuestros ojos para reconocer al Padre a través de tus palabras y tus obras. Ayúdanos a confiar profundamente en tu promesa, para que nuestras acciones de hoy glorifiquen al Padre y se conviertan, a través de tu guía, en esas obras mayores a las que nos has llamado. Amén. Amén. Ha sido un análisis fascinante de unos versículos inagotables. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión y esperamos que estos elementos inviten a seguir cuestionando y descubriendo. Que sea un excelente día y nos escuchamos en el próximo análisis.